Y como sucede periódicamente, los días miércoles estamos recibiendo con muchísimo gusto a profesionales, a médicos dentro del ciclo de salud cardiovascular del INSI, que es el Instituto de Cardiología Intervencionista de Casa de Galicia. Hoy recibimos con enorme placer a la doctora Julia Aramburu, que es cardióloga, especialista en imagenología cardiovascular, para hablar de un estudio no invasivo que permite evaluar si un paciente tiene riesgo aumentado de sufrir un infarto. Se llama el score de calcio. ¿Cómo le va, doctora? Un gusto recibirte nuevamente. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, ¿en qué consiste este estudio, no? Porque además el nombre nos dice poco a los mortales comunes y corrientes. Bueno, gracias nuevamente por recibirnos y por permitirnos hablar sobre este tipo de estudios que está dirigido fundamentalmente a la prevención cardiovascular. El score de calcio es un estudio muy simple, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, fácil de realizar, no exige ninguna preparación previa del paciente y que está destinado a eso, a determinar si existe o no enfermedad cardiovascular en sus estadios más precoces. O sea, nosotros con este estudio lo que hacemos es ver la enfermedad, a diferencia de otros estudios que en realidad lo que vemos es la consecuencia, que puede estar o no puede estar. Acá si vemos calcio en las coronarias, vemos enfermedad. Entonces es un estudio que está destinado a detectar grupos de riesgo que quizás por sus antecedentes o factores de riesgo tradicionales que todos conocemos, podemos o no podemos detectar ese grupo de riesgo. ¿Y esa presencia de calcio tiene que ver con la calidad de vida, tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con factores hereditarios? Todo eso, la enfermedad aterosclerótica es multifactorial, hay mucho por conocer aún, pero sí, todos esos elementos influyen en la enfermedad. Lo cierto es que nosotros hasta hace unos años, estratificábamos el riesgo cardiovascular de acuerdo a los factores de riesgo tradicionales, de acuerdo a la edad, el sexo, la presencia o no de hipertensión, tabaquismo, la hipercolesterolemia. Esos son los factores de riesgo que todos conocemos. Sin embargo, habían grupos que considerábamos de bajo riesgo, donde se producía infarto agudo de miocardio, donde había muerte súbita de causa cardiovascular, y por otro lado había pacientes de alto riesgo que no les pasaba nada, o sea, estábamos haciendo las cosas no tan bien, no estábamos estratificando el riesgo tan bien. Entonces se trató de buscar un estudio que justamente que nos detectara fundamentalmente los pacientes de alto riesgo. Y, por ejemplo, justamente esos pacientes, ¿cuál es el perfil? ¿Quiénes deberían hacérselo? ¿A partir de qué edades? Bueno, lo más importante, este es un estudio para realizar en pacientes sin síntomas, asintomáticos. Si el paciente tiene síntomas y yo ya sé que puede tener enfermedad, bueno, vamos a ir directamente a otros exámenes, pero en aquellos pacientes sin síntomas, pacientes después de los 40 años en adelante. O sea que son por las dudas. Exacto. Es aquel paciente que nosotros decimos, bueno, realmente este paciente es de bajo riesgo, este paciente por algún factor de riesgo intermedio y nada más, y de repente le hacemos un score de calcio, nos da valores altísimos y lo pasamos de ese bajo riesgo, de ese riesgo intermedio, al alto riesgo, y la conducta va a ser diferente. Vamos a comenzar una prevención mucho más importante. Bueno, entonces ahí ya viene justamente la otra pregunta que es inmediata, es decir, ¿cuándo el riesgo es alto? Bueno, el score de calcio, el ideal es no tenerlo. Obviamente. Cuando es 0, ese es el ideal. Sin embargo, se han establecido valores por encima de 400. Esto se mide, es un score, es un número, se mide en unidades Agatston. Por encima de 400, nosotros consideramos que es de alto riesgo. Entre 1 y 100 es un riesgo bajo, no hacemos más que modificar algunos elementos del estilo de vida, y entre 100 y 400 va a depender un poquito de cada paciente, pero por encima de 400 son valores altos, y hemos llegado a tener pacientes con 3.000 o 4.000, totalmente asintomáticos, sin embargo con todo ese calcio. Me quedó una cosita con respecto al tema de las edades, porque muchos de tus colegas del INSI que han venido han manifestado su preocupación porque hay una cantidad de patologías, de enfermedades cardiovasculares que se están viendo cada vez a edades más tempranas. Sí, es verdad. En pacientes, por ejemplo, con antecedentes familiares, nosotros consideramos antecedentes familiares cuando es un familiar directo, madre o padre, que han fallecido
a edades jóvenes, ¿no? En esos casos está más indicado comenzar antes este tipo de estudios y lo hacemos a partir de los 30, 35 años. Pero si no, las tablas todas y los trabajos se han hecho en pacientes mayores de 40 años. Uh-huh. ¿En qué consiste concretamente? No es invasivo, como si sacara una radiografía. Sí, es un tomógrafo, el paciente llega, entre que llega el paciente y se va con su resultado no deberían pasar más de 10 minutos. El paciente llega, se coloca los electrodos porque se hace con el electrocardiograma, gatillado con el electrocardiograma, se acuesta en una camilla de un tomógrafo, la camilla se traslada, ¿no?, hacia ese círculo que se llama gantry, ahí se hace una adquisición y ya las imágenes pasan directamente a nuestra computadora donde las analizamos. El paciente se levanta y espera afuera 5 minutos y en total son 10 minutos, es muy simple. Como decía antes, no necesita ninguna preparación, no se inyecta contraste. Es un estudio sí que irradia, muy poquito, pero irradia. Pero bueno, los beneficios son superiores a esa radiación, que es un poco más, son unas 4 o 5 radiografías de tórax. Es muy similar a la mamografía y hay quienes le llaman la mamografía del corazón, porque es un estudio con la diferencia que no necesitamos hacerla todos los años, ya que los resultados son más mantenidos en el tiempo. Hay quienes aconsejan cada 5 o 6 años, hay trabajos que han mostrado que hasta 10 años se mantienen los resultados, o sea que es un estudio que tiene su garantía. Un score de calcio 0 nos da una garantía de un plazo bastante prolongado. Va a depender de la calidad de vida del paciente. Por supuesto. No, eso está claro. Acá dice un oyente, no soy socio de Casa de Galicia, ¿igual puedo hacerme el estudio? Sí, este es un estudio que se hace en forma particular y que inclusive no necesita de indicación de un cardiólogo, porque es un estudio simplemente estudio de riesgo. Entonces, cualquier persona puede realizárselo. Uh-huh. ¿Y qué ha pasado porque además me resulta eso interesante cuando un estudio de estas características, que además en un tema tan sensible debido a las estadísticas que tiene el Uruguay, uno sale de ahí ya con el resultado y con la opinión médica que le dice estás así o asá, ¿no? No tiene que esperar el resultado. Y ahí mismo, digamos, ya ustedes le dicen, bueno, acá va a haber que encarar para este lado, seguí como estás. Es muy interesante porque el objetivar la enfermedad. Claro, nosotros sacamos fotos cuando hay calcio y le mostramos a los pacientes, estas son sus coronarias y este es el calcio. Y eso no solamente dicho por nosotros, sino lo han mostrado grandes estudios. El paciente es mucho más consciente de la enfermedad y acepta más el tratamiento y responde mejor al tratamiento. Julia, a ver si entiendo bien. Ese calcio está presente en el interior de... Claro, porque es así. Existe una creencia en general de que cuando se obstruye una arteria, se va formando una placa, la arteria es como un cilindro, se va formando una placa que se va acumulando poco a poco hasta obstruir la arteria. Y eso es verdad a medias. Eso sucede en la gente más grande. ¿Qué pasa en el joven? El que está haciendo el partidito de fútbol y cae con un infarto, con una muerte súbita. En general, son pequeñas lesioncitas que hay en la pared y que por alguna, se llama accidente de esa placa, se forma un trombo en forma aguda y obstruye la arteria. Entonces, lo que había antes de ese trombo era casi imperceptible. Muchas veces esas lesioncitas no pasa nada, se curan o se estabilizan y ahí hay calcio. Entonces, nosotros lo que detectamos es esa lesión que ya se estabilizó. O sea que son lesiones. Son pequeñas lesiones. Porque cuando a uno le hablan de calcio, capaz que en el error puede pensar, bueno, se está conformando una capa de calcio, que está estrechando ese caño. Claro, y dificulta el pasaje. A veces es algo mínimo, está toda la luz permeable y en la pared hay una pequeña lesión donde ya se estabilizó y se formó el calcio, que es lo que yo voy a detectar. Pero donde hay calcio, en otras partes de la arteria van a estar las otras lesioncitas, las que pueden llegar a formar el trombo. Es por eso que los pacientes se hacen una ergometría, por ejemplo, un esfuerzo grande, y la sangre pasaba normalmente y eso da negativo. Sin embargo, frente a un estrés importante, como puede ser una maratón, que a veces sucede muchas veces, o en un esfuerzo importante, se forma el trombo y el paciente infarta. No es muy frecuente, pero perfectamente el esfuerzo de esta prueba médica
puede a veces causarle algún tipo de dolencia. Sí, sí. ¿No? Uno dice, bueno, no debería pasar. Pero bueno, ¿y qué pasa entonces con los pacientes cuando se realizan esta prueba, cuando salen allí? Directamente ustedes les dicen, bueno, acá va a haber que encarar. Nosotros le mostramos, y para que tomen un poquito de conciencia, bueno, el paciente en general vuelve a su médico tratante, y cuando no lo tiene, en el caso de que son personas que vienen por su propia voluntad a hacérselo, lo dirigimos o le aconsejamos que siga controlándose con un cardiólogo, ¿verdad? Para ver el tema de la medicación. Pero la respuesta es muy buena porque se ve la enfermedad. Es el único estudio que se ve, no es un estudio funcional donde nosotros lo que vemos es un trazado electrocardiográfico o una imagen. Y que tienen que interpretarlo. Claro, esto es ver la arteria y que dentro de la arteria hay enfermedad. Entonces, el paciente toma mucha conciencia de eso. Si bien decíamos que las causas de todo de eso puede ser sobrepeso, una mala calidad de vida. Mejorar esas condiciones es lo fundamental. ¿Hay medicación al respecto? Hay medicación. Fundamentalmente la medicación más usada son las estatinas. Gran parte de la población, por encima de los 50 años, toma estatinas. Y por eso este estudio también es muy importante, porque si nosotros detectamos que no hay calcio, ¿cuántas personas están tomando medicación que en realidad no lo precisaría? ¿No? O sea, los dos extremos son importantes. Detectar los grupos de riesgo que sí precisan, así como detectar aquellos grupos que en realidad no se están beneficiando con esa medicación. Si ya normalizaron sus niveles de colesterol, si están haciendo ejercicio, con eso ya es suficiente. Bueno, acá nos preguntan si es reversible ese calcio, sí. En realidad, lo que nosotros logramos es, una vez que se diagnosticó la enfermedad, una vez que está diagnosticada la enfermedad en un estadio muy precoz, nosotros lo que hacemos es estabilizarla. No dejar que esa enfermedad progrese. No hay estudios que muestren que donde había calcio se regresó a la pared normal. Es como una cicatriz que ya quedó, ¿no? En realidad, a veces se dice, bueno, yo prefiero tener muchos puntitos de calcio, que quiere decir que está todo estabilizado, y no la lesión, digamos, inicial, la placa blanda. Entonces, con nosotros, con la medicación, lo que logramos es eso, que se estabilice, que no siga progresando. Y los pacientes que han tenido infartos, que han tenido enfermedades o que padecen enfermedades cardiovasculares severas y que están medicados y que están siendo atendidos, tienen una calidad de vida acorde a esa patología que tienen, si bien se lo pueden hacer, también está claro que lo pueden tener controlado. Claro, es que el paciente que ya tiene diagnóstico, ya hizo un infarto, ese paciente de por vida ya va a estar medicado, ese paciente ya no se va a beneficiar de saber si hay o no calcio, ya sabe que la tiene la enfermedad y en un estado mucho más avanzado. Claro. Nosotros lo que estamos buscando es ir para atrás, y detectar a aquellos pacientes que no tienen nada y que creen que no tienen nada y que pueden tenerlo. Porque no lo sentimos. Y queremos evitar que lleguen al infarto. Porque no hay ningún tipo de síntoma previo. Y en ese estadio tan temprano no, porque la luz de la arteria está prácticamente normal, las lesiones a veces están solo a nivel de la pared, entonces también a veces encontramos muchísimo calcio en pacientes asintomáticos que termina haciéndose un cateterismo y con lesiones significativas, también pasa. Pero lo importante es eso, el paciente que ya tiene la enfermedad diagnosticada, ese paciente ya se está haciendo prevención por su patología. Entonces, ¿qué tan difundido está el score de calcio? Bueno, ustedes claro, estamos difundiendo, sí, claro. Cada vez más, pero nuestro grupo que se estuvo formando en tomografía cardíaca y en resonancia cardíaca, hace ya más de 10 años en el exterior ya se realizaba muchísimo este estudio, y nosotros recién ahora, casi 9 años después de eso, es que creo que se está difundiendo un poco más, ha costado un poco más la difusión acá. Bien, ¿cómo hace la gente para agendarse, por ejemplo? Bueno, directamente en nuestro centro, en INSI, creo que están los teléfonos ahí. Sí, es el 2355-5555. Sí. 2355-5555, está la página web que es www.insi.uy
INSI con C porque es Instituto de Cardiología Intervencionista de Casa Galicia. Y el 2357-6100, que es directamente tomografía, también lo pueden hacer. ¿Lo repites? 2357-6100. Bien, acá llegó una última pregunta. Dice, ¿tomar calcio oral por descalcificación ósea influye esto en el sistema de arterial? Para nada, no tiene nada que ver. Bien. Doctora Julia Aramburu, muchísimas gracias por venir. Es un gusto recibirte. Gracias. Nos vemos pronto.